La provincia de Krabi es mundialmente conocida por sus playas y su costa con un paisaje casi único en el mundo. Aonang es la población donde la mayoría de viajeros vienen a disfrutar del sol y la playa, pero también de la escalada y, cómo no, de la fiesta. Para llegar hasta aquí desde Surattani, hemos viajado en minivan hasta Krabi Town, donde nos hemos montado en un Soundtaeut para llegar a Aonang. Hoy os enseñamos los lugares menos conocidos de Krabi y celebramos el Año Nuevo en plena pandemia. Como viene siendo habitual, nada más llegar alquilamos una moto para movernos libremente por la zona. Nos dirigimos hacia Krabi Town, donde improvisamos nuestra ruta. Debido a las fechas, han decorado la estatua del animal que podría darle el nombre a esta provincia. No dudamos en parar y dar un paseo por la zona. ¿Habéis visto alguna vez peces caminando? Encontramos un pequeño embarcadero donde cruzaban los locales hasta una zona que parecía ser una isla. Así que no dudamos en unirnos y subir la moto a esta pequeña barca. Y como veis, no era fácil y daba un poco de rollo subir así. Hemos conseguido subir a este barco que cruza el río aquí en Krabi Town. Y bueno, realmente es algo que solo usan los locales porque al otro lado del río es como una especie de isla que está, o sea, es una zona que está no explotada, solo con unas cuantas aldeas. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Después me di cuenta de que no era un río, sino que era el mar que entraba tierra adentro a través de unos canales naturales. Y en apenas 10 minutos cruzamos el canal y llegamos a la otra orilla. Qué pasada que tan cerca de la ciudad tal haya esto, sí, ¿no? Ahora sí estamos en la Tailandia profunda. Mira esta, mira. Por lo que vimos, es una zona totalmente alejada del turismo, donde reside una pequeña población de tailandeses. Al estar aislada, todavía se conserva intacta y los lugareños viven como se vivía tradicionalmente. Otra cosa a tener en cuenta es que es zona de riesgo de tsunami. Hay carteles dispersos por todo el lugar indicándote cuál es la ruta de evacuación en caso de peligro. ¡Uy, este puente! ¡Uy! Y esto parece Cerrido. Tío, ¿estamos en Cambados o estamos en Tailandia? La marea está baja a tope. Voy a meter la moto. Va a meter la moto. Va a meter la moto, ¿escuchasteis? O sea, y luego a ver quién la saca cuando se queda atrapada aquí en la arena. Conchilla Ray. Nahui. 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 María. Repeat. ¿Qué? Aripa. Arita. Natari. Cuac. Cuac. Melina. Melina. Cuac. Melina.
Ahí lo va, por la playa con la moto. Ahí se va a matar. Ah, bueno, que el suelo es blandito. Anda, se vienen con nosotros. Bye, 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 bye. Bye, bye. Para nosotros, vivir este tipo de experiencias con los niños es una gozada. Y es algo que suele ser habitual en zonas donde no llega el turismo. Y me pregunta, ¿cuántas veces fuiste por la playa en moto? A ver, aclaramos, que aquí no es que lo hagamos nosotros, es que aquí se hace, porque hay marcas de ruedas por toda la playa. O sea, no estamos haciendo nada fuera de lo que no haga aquí la gente que vive aquí. Estamos en una pequeña aldea que se llama Clon Prasón. Lo único que hay es gente local de aquí, pescadores que viven del mar y viven, supongo, porque vimos muchas vacas y muchas cabras. Y bueno, la experiencia está siendo muy chula porque es una zona que suponemos que es casi inexplorada para gente extranjera como nosotros. Y a nosotros este tipo de cosas nos gusta mucho porque vemos realmente cómo viven los tailandeses y cómo se pudo haber vivido hace, no sé, 50, 80 años ya en las otras partes de Tailandia donde casi no hay carreteras y la gente vivía en chozas o en casas hechas de madera, bambú y demás. Y bueno, otra cosa curiosa que me está molando mucho es que hay mogollón de conchas de estas, pero una barbaridad de este tipo de conchas. Supongo que habrá muchísimas caracolas de estas aquí en el mar. Al irnos de la playa, volvimos a despedirnos de nuestros nuevos amiguitos. Bye bye. Bye bye. Para mí, viajar es poder vivir este tipo de experiencias. ¿Qué significa viajar para vosotros? Podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. Hemos visto algún turista en estas embarcaciones. Supongo que habrá excursiones para poder navegar por estos canales. Una vez más, llegamos a otro pequeño núcleo y estos niños empezaron a llamar por nosotros. Hey, Jose. My name is Jose. 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 And she's Laura. Laura. Lauda. Monkey, no. I see. Yes. Oh, yes. A little monkey. Say hello. Hello. Thank you. Es una pasada ver lo felices que estaban los niños. Correteaban y jugaban por todo el poblado. En esta zona, las casas y los caminos están construidos en las alturas, porque cuando sube la marea se inunda todo el suelo. Los niños, desde que nacen, se acostumbran a caminar por estas pasarelas y hacer vida en las barcas. Aprenden desde muy pequeños a manejarlas y a cuidar de ellas. Después de haber pasado el día entero en Clon Prasón, damos por finalizada nuestra visita. Volvemos a montar en la barca ferry para cruzar de nuevo el canal.
Coti ya es casi un experto en subir y bajar con la moto. ¿Y visteis lo fashion que voy? Voy en la moda de último momento, ¿eh? Ahí está, con mi gorrito de ducha. Y al final del día vamos al paseo de Ao Nang para admirar la puesta de sol. Es un buen sitio para relajarse y tomar una cerveza mientras anochece. Entramos en el último día del año y seguimos explorando la zona con la moto. Después, para celebrar el último día del año, decidimos dar un paseo en kayak hasta la playa de Tonsai y Railay. Aquí se encuentran las playas más hermosas de toda la provincia. Solo se puede acceder a ellas desde el mar. Hay barqueros que hacen el viaje de ida y vuelta por 200 bahts. También puedes alojarte en ellas. En este caso, el hotel ya te ofrece el transporte. Al fin llegó la Nochevieja. Cenita de fin de año, rica, rica. Antes de la cuenta atrás, los tailandeses tienen la costumbre de lanzar farolillos al cielo. Es una pasada ver cómo poco a poco van apareciendo los puntos de luz en la oscuridad. Y casi sin darnos cuenta, entramos en el año nuevo. Es la primera vez en todo el viaje que vemos tanta gente junta de celebración. Había un ambiente increíble. ¡Feliz año! Como no, después de los fuegos artificiales vino la fiesta. Está guay ver que la Macarena sigue sonando en cualquier parte del mundo. Para continuar viajando con nosotros, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanilla. No te olvides de pasarte por mi Instagram @wonderlau.